Doctor Solano, doctor Irigoyen. Me confundiste con el de la semana pasada. Ya, Gracias, Adolfo. bien, no, oye, partir por dar las gracias por la invitación. Encantado de poder estar dando esta charla para Red Salud, así que esperemos que salga todo bien, ¿vale? Buenísimo. Mucho Muy- perfecto. Ya, eso. Tú te escuchabas un poco cortado, pero parece que eras tú. Yo me escucho bien, ¿verdad? Sí, Sí. se escucha perfecto. Ya, ya, Ahí si quieres puedes presentar para poder validar que se vea bien. ya. Entonces, vamos a hablar hoy día de este tema que me invitaron a conversar con ustedes de herramientas digitales para la planificación en rehabilitación oral, pero obviamente dando un toque quizá un poquito más cargado a los implantes. Yo soy implantólogo, eh, pero indudablemente todos los implantólogos tenemos nuestro corazón dividido en parte rehabilitación y parte cirugía, así que vamos a ir a complementar ambas cosas. Mi área de desarrollo principal son estas tres instituciones, una el Hospital de Carabineros, donde formo parte del staff de implante, ahí somos 11 implantólogos, es un equipo grande. Clinic también, que vamos viendo algunos casos desarrollados, la mayor parte digital está entre Clinic y la Universidad del Desarrollo. También soy docente en la especialidad de implante. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a ver un flujo, los flujos de trabajo que tenemos en estas distintas entidades, en distintos casos que me ha tocado resolver. Algunos como alumno les voy a mostrar, otros como ya especialista y otros como profesor con algunos docentes, con algunos alumnos, perdón. Ahora, si es que hablamos de un workflow de trabajo, un flujo de trabajo, podemos determinar claramente que son muy útiles estas herramientas digitales en el diagnóstico, evidentemente en la planificación, también si es que logramos unir bien estos elementos, pueden ser útiles en la ejecución, incluso en el mantenimiento. En este último punto no nos vamos a detener mucho hoy día porque el tiempo es acotado y la idea es que alcancemos a ver más los conceptos de planificación. Ahora, dos herramientas básicas que la mayoría de ustedes en sus consultas tienen y que son de un alcance muy, muy fácil, son las imágenes digitales y los escáneres. ¿Okay? Con eso ya podemos hacer una planificación bastante correcta, sobre todo en casos de implantes. Lo importante es que sepamos realizar una correcta integración digital. ¿Okay? Esta integración digital siempre tiene un punto de inicio físico o análogo, que es el paciente. El paciente indudablemente es algo que no vamos a poder digitalizar nunca en un 100%, siempre vamos a tener una primera cita donde tenemos que hacer un examen clínico, pero de ahí en adelante podemos ir tomando distintos caminos, análogo, digital, y algo, yo creo que un error común es cuando uno dice, no, ¿qué camino va a elegir, el análogo o el digital? Yo siento que no es así, siento que esto es un camino que uno puede ir cambiando de flujo análogo a digitales, puede ir saliendo de uno, entrando a otro durante todo un plan de tratamiento, así que vamos a mostrarles también cómo se integra esto desde parte análoga a partes digitales. También vamos a ir viendo en la presentación flujos que son desde lo más simple a lo más complejo y también, por supuesto, el equipamiento. El equipamiento es importante cuando hablamos de tecnología. No siempre necesitamos un equipamiento tan caro ni tan potente, y incluso en muchas ocasiones ni siquiera es necesario que lo tengamos nosotros. Lo puede tener el laboratorio, como lo vamos a ver en los siguientes casos. Entonces, punto uno, para hacer una correcta planificación digital, por supuesto, fotografía, ojalá tener una buena cámara, no tomar fotos con el teléfono, obviamente que van a ver ahí un par, que por temas de tiempo no pude llevar la cámara quizás ese día. Todas las planificaciones sí están hechas con cámara profesional, ¿ya? El formato de estas cámaras siempre va a ser o JPG, o TIFF, o NEF, dependiendo del peso del archivo y dependiendo si es que queremos o no editarlo, por ejemplo, en Lightroom o en Photoshop, de repente para iluminar o para borrar un dedo que sale de más o algo que está incorrecto como extra. La idea no es, evidentemente, nunca mentir con las fotos que uno muestra, pero sí de repente hay detalles que son tontos que uno los puede borrar con Photoshop fácilmente. También hay otra herramienta que es Luminar, quizás es para Mac, también se las recomiendo, es muy fácil, es muy intuitiva. Y si vamos a trabajar en estas dos primeras herramientas, que son Lightroom y Photoshop, la idea es no manejarlo sobre JPG, que es un archivo muy básico comprimido, sino que ojalá manejarlo en un formato NEF, ¿okay? Que es como tener los archivos madre con toda la información dentro de, cosa que ustedes puedan hacer edición. Y el tema de diagnóstico y planificación,
quizás yo pongo más el foco en el diagnóstico, en tener una buena cámara, por ejemplo, patólogo, es súper importante poder tener una buena imagen, pero ya desde el punto de vista de planificación pasa a ser más importante el software que vamos a ocupar, ya sea la herramienta de DSD App, que no la puse acá, me acabo de acordar que también está la posibilidad de hacerlo directo desde la aplicación de DSD, y si no, hacer el DSD nosotros, ya sea por PowerPoint o por Keynote. Ahora cuando hablamos de imágenes, o varios papers hablan de que hay distintos niveles en los que podemos trabajar y revisar esta imagen. A nivel de la macroestética podemos ver el perfil del paciente, cómo está la distribución de los tercios, si predomina el ancho, si predomina el aspecto vertical. Ahora si vamos un poquito más cercano al foco, al objeto, al paciente, hablamos de mini estética, donde podemos ver en el fondo si las líneas medias dentarias y faciales coinciden, ver por ejemplo la línea de sonrisa, la línea labial, aspectos de mini estética. Y si hacemos ya un zoom con un macro, podemos incluso obtener la microestética, pueden ver ahí un crack que tiene el paciente, pueden ver también el punteado naranja existente en algunas zonas, el acúmulo de sarro, son varios aspectos, incluso como el fenotipo del paciente nos puede ayudar, la imagen puede ser una ayuda importante en la planificación. Ahora, este es un caso que viene en posgrado, vi que había algunos alumnos ahí en la charla, probablemente ya se lo mostré, pero ahora nos vamos a enfocar un poquito en la planificación. Si yo veo a este paciente, lo primero que me llama la atención es la posición de los cenits. Entonces, ya, punto uno en la planificación, las imágenes me están mostrando ya una diferencia en los cenits que no es el estético o la estética ideal. ¿Cierto? Acá vemos distintos tipos de posicionamiento de cenit en centrales, laterales y caninos. Obviamente lo más estético es lo que está en la imagen del lado izquierdo, y acá en uno de los casos, que el 2-2 está incluso invertido. ¿Okay? Está el cenit por superior a este eje que se forma entre el canino y el central. Pero bueno, sigamos avanzando. Lo primero que hacemos es ver cómo están las proporciones actuales de este paciente. Por supuesto que acá es bien evidente que predomina el ancho de 1 por sobre otro, por lo tanto ya hay un parámetro estético modificable. La paciente tenía resinas, como les dije, el 2-1 está con mal pronóstico, y lo que se hace es una especie de DSD. Si ustedes lo hacen en el computador, obviamente no van a poder medir con milímetros, sino que se miden en estos píxeles, y en este caso lo único que se hace es verificar los dos dientes que uno iba a tratar, y que quedaran armónicos, que quedaran simétricos y por lo tanto estéticos. Todo eso se compara entonces con la macroestética que les dije antes, vimos que están las líneas medias faciales bien, etc. Este no es un caso que la paciente quisiera ortodoncia, ni mucho menos, pero vamos en el fondo poniendo en contexto nuestra planificación para un futuro implante en la zona. Y en este caso con una proporción del 82%. Ustedes saben que hay papers que hablan de distintas proporciones, y en este caso quizás me hubieran gustado dientes un poco más largos, la paciente no lo quiso, según ella eran dientes de conejo cuando le intentamos en el fondo mostrar dientes más largos, pero bueno, vamos a ver cómo planificamos esto. Y acá está la segunda herramienta que es indispensable en toda planificación de implantes. Hoy en día no se coincide que un implantólogo haga una planificación como panorámica. Legalmente se puede tener un problema grande, por lo tanto, acá vamos a obtener archivos DICOM. Estos archivos DICOM son una sigla finalmente en inglés. Este es un formato común en medicina para poder evaluar escáner, ya sea de vía aérea, de pulmón, de TAC, de lo que sea. Siempre vamos a poder meterlo en un software porque los archivos son comunes. Ahora, lo interesante de todo esto es que por medio de un software, que en este caso va a ser Blue Sky, todos estos cortes que se realizan al paciente en 360 grados se van a unir y se van a transformar en uno solo. Y eso nos va a dar un volumen. Y es sobre este volumen sobre el que vamos a planificar. O sea, de algo 2D como eran las imágenes, con sus limitaciones, pasamos a algo ya 3D. El software Blue Sky, si vemos la reconstrucción de los cortes, vemos que la tabla vestibular pareciera estar ausente, un caso difícil de manejar porque uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Hago un implante inmediato o hago un implante quizás temprano, tardío? Estos son algunos de los checklists que uno debería tener. Dentro de todo eso, el que no estaba presente era la tabla vestibular conservada, por lo tanto, entramos con un plan A y un plan B, pero siempre teniendo en cuenta el aspecto protésico, la planificación rehabilitadora inicial, de dónde yo quiero mi plataforma del implante. ¿Okay? Entonces entramos a Bayon, hacemos la exodoncia,
Estas son las que se denominan exodoncias atraumáticas, pero en la realidad no hay ninguna exodoncia que sea traumática, siempre se genera algún grado de trauma al tejido, lo que uno trata de ser mínimamente invasivo. ¿Okay? Quizás ese es el término más correcto. Ahí está el diente ya extraído, y importante entonces hacer el mapeo del alveolo, porque la posición protésica que va a tener este implante va a depender de haber hecho un correcto mapeo del alveolo, o sea, saber dónde estoy fresando, saber por dónde estoy entrando. Un error común es cuando uno pasa, después de haber pasado la fresa lanza, yo sé que ustedes en Red Salud ocupan el sistema MIS, si mal no recuerdo. La fresa inicial siempre es una fresa lanza, en el fondo con la única intención de romper la cortical, y después pasamos a una fresa piloto. Esta fresa piloto es súper importante la dirección en la que la vamos a pasar, porque si nosotros solamente estamos preocupados de ver dónde está el fondo del alveolo, y a partir de ahí buscar la posición protésica, es muy probable que pasemos de largo y fenestremos. ¿Ya? Y va a ser un implante que sea espectacular en el primer momento, con una posición protésica muy buena, pero que va a tener todo el ápice del implante fenestrado. Y eso va a ser un problema grave, un problema a largo plazo, y en un centro médico grande como el de ustedes quizás se pueden exponer después a alguna demanda, algo. Entonces, lo importante acá es que el mapeo del alveolo es fundamental. Quizá el punto de entrada no lo hacemos en el fondo del alveolo, sino que desplazamos un poquito y entramos en una posición que protésicamente no es la óptima. Si esa fuera la posición del implante, eh, la emergencia protésica saldría por vestibular, ¿cierto? Sería, desde el punto de vista estético, problemático. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es entrar en esa posición, pero a medida que van profundizando, van buscando la posición protésica. Y eso es lo que se hace. Después se sigue la secuencia de expresado. Este era un implante 375, por lo tanto llegamos a la fresa 2.8. Y vemos que esto está en posición correcta, no está la perforación, el lecho quirúrgico no está en el fondo del alveolo, sino que está un poquito más desplazado palatino. Obviamente esto se corrobora con pines. Los pines muestran una posición protésica óptima. Ustedes ven que en este caso yo era alumno, por lo tanto solamente se utilizó una guía quirúrgica no estricta, ¿cierto? Una guía que no limita la posición del implante, solamente nos da una información de la futura rehabilitación protésica que sabíamos que íbamos a hacer un poco más angosto este implante. Y más importante aún, creo yo, cuando hacemos un implante inmediato, es la posición protésica en sentido apicocoronal. O sea, un implante que no está con la profundidad suficiente, un perfil que no va a tener una emergencia, perfil de emergencia correcto, y por lo tanto puede tener fracaso estético. En este caso, esta es la posición. Se instala un pilar de cicatrización para posteriormente hacer un relleno del gap con injerto óseo. Se instala un pilar provisorio de PIC. Se termina de agregar el injerto y se instala el mismo diente del paciente a modo de provisorio inmediato. Ahora, obviamente hay requisitos, no es el foco de esta charla hablar de los requisitos, ni de torque, de inserción, ni mucho menos, pero para que entendamos que este paciente se ocupó el mismo diente para hacer una restauración temporal. Ahora, esto tiene ciertos beneficios, lógicamente, como establecer contorno, le da soporte a los tejidos, le da adherencia a los tejidos blandos. Piensen que la mayor parte del diente es tejido natural, por lo tanto pueden haber vestigios del cemento, y por lo tanto este paciente llega así a los 6 meses y el resultado hasta acá pareciera óptimo. Lo único que pasó fue que se desprendió un poco de resina del central, nada grave. Sacamos el provisorio y vamos a verificar que los contornos gingivales están estables. Significa que nuestra tabla que estaba presente, se me fue a decirle, había tabla, por eso fui por el implante inmediato, se mantuvo, no colapsó, y ahora nos centramos en la rehabilitación del diente vecino, o sea, del diente contralateral, porque si queremos una restauración estética, es muy difícil lograrlo tratando por medio de una corona solamente uno. O sea, tener una resina y una corona es muy difícil de lograr estética. Por lo tanto, se toma la decisión de, bueno, hagamos también una corona en el diente en el 1.1, ¿cierto? Recuerden que el 2.1 es un implante. Instalamos un provisorio, tiene que estar obviamente perfectamente adaptado para mantener la estructura gingival sana. Y entonces cuando hacemos nuevamente uso de herramientas digitales, fotografía, para comparar los resultados, ver cómo va el tratamiento, si es que estamos logrando los objetivos que nos planteamos en el principio. El diente 1.2
tenía una resina, se indica el cambio, en el 2 se indica una corona, y en el 3 sabemos que nuestro implante que venía con un provisorio. Entonces se maneja esto con provisorios. El color es un poco distinto porque si ustedes se dan cuenta, en el 1.1 ocupé acrílico y en el 2.1 era el mismo diente del paciente con una buena carilla de resina para recuperar esa zona que se fracturó. Pero más allá del material, más allá del color, lo importante es ver acá cómo se están estableciendo los tejidos de manera correcta, que es lo que uno busca. En el fondo uno busca armonía, que este implante no parezca finalmente un implante que sea mimético. Entonces, requisito de este provisorio, ya les dije, el tema gingival está súper estable, tiene un perfil de emergencia este provisorio. Y ese perfil de emergencia está dado porque, desde el punto de vista de la planificación 3D, dejé un espacio óptimo para generar esto, que es el running. Si no está presente, viene una serie de complicaciones, acúmulo de comida, de placa, y si queda muy largo también es esperable recesión. Entonces tenemos un contorno subcrítico de por lo menos 3 milímetros, y además hay un contorno crítico. Cuando estos dos contornos se respetan, es muy probable que tengamos un soporte gingival, soporte de la encía. Vamos a ver que quizá hoy en día he modificado un poco el esquema de tratamiento. Ahora prefiero además asegurarme agregando un injerto tejido conectivo, lo vamos a ver, pero respetando estos parámetros y con una planificación súper simple como es fotografía y escáner, ya estamos logrando una planificación rehabilitadora con resultados que hasta este momento parecen favorables. Evidentemente lo que quiero en la etapa protésica posterior es mantener esto. Aquí está un poco explicado el tema de la posición 3D en sentido apicoronal. El de la izquierda es un implante ideal, ¿cierto? Que me permite generar un perfil cóncavo convexo. El del medio es un implante que profundicé demasiado por una mala planificación inicial y el implante quedó muy profundo. Si no ocupo algún pilar intermedio, es muy probable que los tejidos no se puedan soportar en longitudes tan grandes. Y el caso contrario es poner un implante muy superficial y eso me va a generar una especie de balcón o de plataforma, que va a hacer que se acumule placa y que sea poco estable el tejido en el tiempo. Ahora bien, tengo la corroboración nuevamente con imágenes de que efectivamente ese implante estaba en los milímetros subgingival que yo necesitaba a partir del margen gingival. Entonces el día que tomo la impresión, volvemos acá a un flujo de trabajo análogo. Okay, esta impresión es convencional, con silicona, pesada, liviana, todo lo que ustedes saben, pero además este es un caso donde se personalizó el perfil de emergencia, que hoy en día también lo podemos hacer de manera digital, para lograr esto, un transfer personalizado. Así el laboratorio no tiene que estar improvisando respecto a cómo va a ser el perfil de emergencia, sino que yo le digo, ¿sabéis qué? Este es el perfil correcto, solamente replica. Y lo que hace el laboratorio acá, yo en lo personal quería ocupar zirconio, era alumno, recuerden, en esta época, y quería probar el zirconio, y además quería probar los T-Base. El laboratorio me dijo, no, que había tenido malas experiencias con los T-Base, por lo tanto, ok, hagamos núclea y opaquemos el metal para lograr un sustrato muy similar al del diente 1.1. Recuerden que vamos a tratar los dos en simultáneo para que este DSD que hicimos tuviera sentido. Entonces, son dos estructuras, una especie de pilar, ¿cierto? Y un casquete sobre eso. Y como el implante está en una posición protésica ideal, lo que uno hace es cementarlo fuera de boca y después atornillar esto en bloque para evitar la interfase de cemento a nivel gingival. ¿Okay? Eso después va con un tornillo y se genera esta restauración definitiva. Esta es la imagen de las estructuras listas para instalar. Entonces pasamos de esta situación a esta, dos dientes con tratamiento de corona con circonio, y entonces pasamos también de la siguiente imagen, que era el inicial del paciente, a este final. Como yo les dije, yo considero que los dientes estaban un poco cortos, la paciente no quiso alargarlos más, pero el resultado estético a nivel de tejido es bastante favorable. Se puede ver la resina que hice en el 1.1, la corona sobre diente la resina que hice en el 1.2, la corona sobre diente del 1.1 y la corona sobre implante del 2.1. Si es que hacemos un zoom a la zona, vemos que el resultado fue
bastante bueno, y la paciente está contenta. Vamos a ver otro caso ahora. Este caso es de Zen Clinic, un paciente que llega con estas carillas de resina en muy mal estado, gingival, desde el punto de vista periodontal, un desastre. Acá este caso fue liderado por el doctor Kubani. Doctor Kubani, experto en este tema de DSD, sabe mucho más que yo al respecto, y él entonces planifica estas posiciones finales, y vemos la radiografía, y efectivamente este es un diente con compromiso importante, con un mal pronóstico, que hay que hacer la exodoncia y retirar. Entonces, vuelta a la planificación convencional, ya vimos fotos, vimos escáner. Hacemos la planificación del caso, veo dónde están los futuros márgenes gingivales, veo dónde tiene que ir mi plataforma protésica, y entonces entro a pabellón a ejecutar con todas las consideraciones que ustedes ya conocen probablemente de un implante inmediato. El implante acá fue de 13 milímetros, el torque por lo tanto esperable era un poco bajo, porque es un paciente grande, con una corona, con una raíz grande también. Por lo tanto, ¿cuál era el desafío acá? Torque. Entonces, finalmente, como era poco lo que me iba a anclar en hueso nativo, dije, ok, voy a hacer protocolo convencional, voy a hacer un injerto tejido conectivo, voy a rellenar gap, pero no voy a provisionalizar el diente completo. Solamente voy a ocupar un pilar PIC y voy a provisionalizar el perfil de emergencia, para que esto sea estable y en fondo cicatrice con los mismos perfiles. Ahí está, se lleva a ras este pilar, se atornilla, y sobre eso un diente provisorio, Maryland, en el fondo está cementado, pegado a los dientes vecinos. Ahí se ve el implante, que la posición protésica evidentemente es la ideal, hay espacio para tener un perfil de emergencia, y el doctor Kubani acá ya se empieza a hacer cargo de la rehabilitación, solicita, hace una impresión de todo, para hacer carilla obviamente, y solicita un T-base con esta estructura para hacer en bisilicato. Y este es el resultado final de un paciente que tenía carilla muy mal estado, un aspecto periodontal muy, muy malo, pero llevamos una condición de salud a partir de herramientas simples como son las imágenes y el escáner. O sea, ¿y esto por qué se lo muestro? Porque son para que vean que pasar de esto a esto no es necesario tener todo digital, ser un experto en digital para que funcione. Conceptos rehabilitadores y quirúrgicos tienen que estar presentes, y con eso uno ya asegura buenos resultados. Y para terminar la planificación convencional, les voy a mostrar este caso. Esta es una paciente también que yo recibí en primer año del posgrado. No, en segundo, tercero, pero bueno. Si ustedes ven a esta paciente, lo que pasa acá no es que le falte un diente, le sobraba uno, y lo que hicieron fue agregar esta estructura Maryland. Este es un protocolo absolutamente análogo, con impresiones convencionales, todas las mediciones se hacen en los modelos. Se determina entonces de esta manera qué se va a realizar, vuelta a la fotografía, se hace una especie de DSD, viendo las imágenes uno podría decir, mira, las correcciones que hay que hacer son menores, quizás no sería bueno coronar a la paciente de lado a lado, y se decide entonces retirar la estructura, obviamente que la paciente pase por un tema periodontal, ¿cierto? Pulidos, limpieza, recuperar el aspecto periodontal, y hacer resinas. Todos los rehabilitadores que están escuchando sabrán muy bien que lograr puntos de contacto tan altos va a perjudicar la generación de papilas, ¿cierto? Entonces necesito dientes más cuadrados, como se hizo en el 4.1. El 3.1 sale que estaba pendiente, porque ahí todavía no modificaba este punto de contacto para llevarlo a una posición más cercana a la ansiedad. Entonces, pasamos de esta situación a esta. Por supuesto que ahora ya puedo entrar a pabellón, solamente lo que hice fue planificar con imágenes, decir, mira, esto es lo que voy a hacer, estos son los diámetros ideales, se hace un encerado nuevamente análogo. Esto quizás para nosotros ya es parte del pasado, tener que hacer todo análogo. Se hace esta guía radiográfica, y lo importante de esta guía radiográfica es que hay dos aspectos radiopacos fundamentales: el cíngulo y fosa central en ese molar, y además el margen gingival, el futuro margen gingival marcado con flow. ¿Por qué? Porque después yo me paso a este combi, a la reconstrucción 3D, y tengo muy bien marcado dónde está la marca con flow a nivel del futuro margen gingival. Entonces, en base a eso, yo planifico mi implante, planifico
posición protésica, mi posición del implante, y los perfiles de emergencia. Planifico entonces mi cirugía, planifico cómo voy a hacer las incisiones, en un caso que operé con el doctor Bravo en el posgrado. Instalamos un implante Unitype Slim. Acá se puede ver cómo la falta de contorno excedente, si lo hubiera manejado de esa manera, probablemente no hubiera tenido papilas como tuve. Se las voy a mostrar ahora. Y entonces se instala el provisorio. Posterior a la integración, se hace un injerto de tejido conectivo. Nuevamente, un transfer personalizado que me permita mantener los contornos y que el laboratorio no se ponga a improvisar en el fondo. Y la restauración definitiva, que igual que los casos anteriores, responde muy bien a lo natural y se pueden considerar que son miméticos. Esta foto es como a los 2, 3 años, porque la paciente es muy cercana, la sigo viendo, de hecho la vi el jueves pasado, y hasta este momento ha mantenido una muy buena higiene. Ahora se ha puesto un poquito más flojita, pero el implante y los tejidos siguen súper estables. Entonces, recapitulando, esta parte quizás la hice un poco más lenta, pero para que viéramos en el fondo cómo la integración digital con 2 elementos básicos nos permite tratamientos predecibles, tratamientos con buenos resultados. Entonces ahora vamos a agregar 2 elementos. Vamos a agregar los escáneres de mesa y vamos a agregar las impresoras 3D. ¿Necesito tenerlas yo en mi consulta? La verdad es que no. Podemos externalizar los procesos. Este es un paciente del hospital, es un paciente que estuvo leyendo en internet sobre los implantes y encontró por ahí el tema cirugía guiada. Y me dice, doctor, yo me quiero hacer cirugía guiada. Y le dije, ¿por qué? No, porque estoy viendo los beneficios y me voy a inflamar menos, la cirugía es más rápida, hay menos riesgo que quede mal. Le dije, ya, perfecto, hagámoslo. Entonces, veo la panorámica, se ve una buena disponibilidad ósea, y le pido al laboratorio que me haga estos encerados de manera análoga, ¿ok? De manera convencional, en concordancia obviamente con la evolución del paciente, en concordancia con los espacios protésicos, y acá entonces hacemos el primer salto diferente a lo anterior, que es digitalizar este modelo. Como les dije, esto no es necesario que lo tengan ustedes, lo puede tener el laboratorio, y con estos escáneres de mesa obtengo estos archivos STL. ¿Ya? Estas son las siglas en inglés, y estos son archivos de superficie que me permiten, en el fondo, digitalizar los modelos. ¿Okay? Tener la misma imagen, pero en 3 dimensiones para poder ser parte de un match. Este match que se hace entre los archivos DICOM, el STL del paciente, y en un encerado, que en este caso es análogo. Vamos a ver después encerados digitales. Este caso se hizo con el sistema TEMIS, el MSOF, para el sistema MGuide. Este caso fue con la ayuda del doctor Kilof en la parte de planificación digital. A esa altura no tenía el software, ahora lo tenemos en la universidad. Y un software intuitivo y que nos permite generar esto, generar una guía quirúrgica con características muy favorables, con virtudes en el fondo, que en el fondo, lo que tiene principalmente es que me permite irrigar, ya no es una guía cerrada. Este sistema se llama Open Frame Design, y la ventaja que tiene, como les digo, es que uno puede estar mirando todo, uno puede estar irrigando y no hay el riesgo de que se sobrecaliente el hueso, por ejemplo, ¿ok? Los anillos pasan por las fresas, perdón, pasan por estos anillos, y lo bueno también es que el sistema tiene el reductor en la fresa. No voy a profundizar en eso porque esta charla está más orientada en rehabilitación, pero para que veamos esta herramienta. De hecho, hay muchos rehabilitadores que de repente se atreven a hacer esta cirugía de implante, y claro, una recomendación es que si lo van a hacer y no tienen tanta experiencia, que se haga una cirugía guiada. Ahora, ojo con la cirugía guiada igual, porque vamos a ver acá en este caso que la guía está en posición, está todo impecable. Uno lo que hace posteriormente son las perforaciones, instala los implantes y en este caso instalé al tiro los pilares de cicatrización. Quizá hoy en día hubiera modificado un poco mi tratamiento, hubiera dejado los implantes sumergidos para poder ganar esa ansiedad que en el fondo saqué. Hice una técnica de extraer en el fondo esa ansiedad, quizás la podría haber desplazado y haberla ganado en vestibular, pero bueno, son detalles. Y lo que me pasó en este caso fue que ese implante, que sería el 4.7, me quedó sin torque. Entonces, si uno no tiene la experiencia suficiente, uno dice, pucha, bueno, lo intentaré en 4 meses más. Pero si uno se dedica a esto y hace implantes todo el día, uno sabe que en el fondo es cosa de fresar más
más hacia apical, obviamente teniendo consideraciones, teniendo el escáner al lado, sabiendo a qué distancia está, y llevar el implante a una posición más apical, simplemente eso. Y posteriormente, se hace súper simple la rehabilitación, las posiciones protésicas son las óptimas, obviamente se prefirió hacer 2 coronas más pequeñas, no tan grandes, pero un caso sencillo, fácil de ejecutar. Este otro caso del hospital, llegar no fue por una necesidad del paciente, sino que fue por una necesidad del operador, en este caso yo, una paciente que quería un implante en esa zona, post tratamiento de ortodoncia. Hasta acá, todo bien, yo le dije, ya, ok, el espacio no es mucho, pero al ver la panorámica veo que es extremadamente reducido. Hasta ese momento era como, no vamos a poner el implante, pero sabiendo también que la panorámica siempre en esa zona da una pequeña imagen, como es justo donde se curva el arco, por lo tanto a veces nos muestra imágenes que no son tan reales. Y justamente, ese fue el caso, había una disponibilidad, pero una disponibilidad muy, muy baja. Entonces, decisión, ok, poner el implante, pero con cirugía guiada. En el aspecto vestibular también se ve que hay una atrofia en la zona, también se planifica un injerto óseo. Y la diferencia en este caso con el anterior fue que yo tenía el modelo digitalizado del paciente sin un encerado. Entonces lo que yo dije, bueno, ok, no quiero perder tiempo enviando al laboratorio, todo el tema, así que, ok, yo mismo con el Blue Sky hago un encerado digital. Y esta era una pregunta que me hacía yo siempre cuando quería hacer una cirugía guiada. Decía, bueno, ¿para qué quiero un STL si en realidad el DICOM igual tiene los dientes? ¿Por qué no hago la guía? ¿Por qué no se puede fabricar una guía solamente con el DICOM? Y la respuesta es, primero, la distorsión que tienen las imágenes, que lo vamos a ver en el caso que viene a posterior. Y lo segundo, que esto te da una reproducción muy exacta de lo que son los dientes en el fondo. No tan exacta como podría ser quizás un escáner intraoral, en un caso que lo vamos a ver, pero sobre esto se puede asentar mucho, de manera mucho más fidedigna la guía versus un escáner. Ahora, si a ese escáner le sumamos que el paciente tiene una amalgama, tiene un artefacto, la posibilidad de hacer una guía es nula. Por lo tanto, siempre un STL, el encerado puede ser digital, sí, ¿verdad? Pero hay que tener algo digitalizado físico. Entonces, el match acá, nuevamente DICOM, se te lee el paciente, pero ahora un encerado con métodos digitales. Se fabrica la guía. Esta es una guía diferente, un sistema cerrado. Acá lo que utilicé fue otra marca de implante. Y por supuesto, un consentimiento informado, un consentimiento acá especial, porque la posibilidad de que esto quedara perfecto no es que sea un 100%, o sea, la cirugía guiada no es sinónimo de una cirugía 100% exacta. Pueden haber desviaciones en el punto de entrada, pueden haber desviaciones en la profundidad del implante y pueden haber desviaciones en el ángulo del ápice. En este caso, lo que más me preocupaba a mí era el ángulo del ápice, porque le voy a pegar el canino y la paciente de necesitar un premolar y a necesitar un premolar y un canino, o sea, grave. Pero bueno, se hace el consentimiento, se planifica la cirugía, obviamente con descargas por el tema del injerto más que nada. ¿Y por qué estoy haciendo colgajo si estoy ocupando cirugía guiada? Y la respuesta es que yo lo que necesitaba en este caso era ver eminencia radicular. ¿Por qué? Porque yo necesitaba estar seguro de que todas las fresas estaban pasando en la posición correcta. Y sobre todo la inserción. Entonces acá una imagen con un poco más de zoom, nuevamente imágenes acá ayudándome quizás no en diagnóstico ni planificación, porque esta es una imagen del colgajo. Sí me ayuda a ver que efectivamente estaba súper bien indicado hacer una regeneración en este sentido para recuperar los contornos. ¿Ya? No es la idea tener una eminencia radicular del diente, pero sí tener un ancho suficiente que me permita que este implante dura, ojalá no 5 ni 10, ojalá 20 o más. Ahí pueden ver el periósteo, pueden ver la descarga, pueden ver la osteotomía, muy bien el punto de entrada. Hasta ese momento la guía estaba funcionando perfecto. Pueden ver ustedes el reductor, el Safe Drill, se instala este implante Unitype Slim, igual que el caso que les mostré cuando era alumno en el posgrado. Y acá la instalación la hago manual. Pese a que la podía hacer con guía, prefería hacerla manual porque necesitaba ver si es que la posición en la que estaba entrando el ápice, en la que estaba orientando el ápice, era la correcta. Y nuevamente con imágenes veo que el tomador me indica que sí, que va hacia un eje distinto al que tienen los dos dientes, ¿cierto? Un punto medio entre ambas angulaciones. Por lo tanto, me quedo tranquilo.
instalo un tornillo de cierre, hago la osteotomía, agrego el injerto, RF y cierro. Y por supuesto, para irme a dormir tranquilo, escáner de salida y veo que está en la posición correcta, control de la regeneración ósea, también perfecto, y listo, problema solucionado. Y después obviamente la rehabilitación es mucho más simple. Ahora, vamos a ir subiendo más niveles. Ya vimos, yo creo que quedó bastante claro las imágenes y el escáner cómo nos ayudan, y vamos a agregar un nuevo ítem que es el escáner intraoral. ¿Qué pasa ahora entonces si no queremos que esto se digitalice con un escáner de mesa en el laboratorio, sino que en la misma consulta podamos tener acceso a estos archivos? Eso es lo que estamos haciendo hoy en día en la universidad. Teníamos el sistema TreeCheck. Ahí atrás están los doctores planificando casos con imágenes. Acá vemos a los alumnos de primer año. Dentro del protocolo que teníamos para ellos, que cada vez que presentan un caso, ahora aparte de mostrar el articulador y los modelos montados, como se hace convencionalmente, tienen que mostrarnos los STL del escáner del escáner intraoral del paciente, para que se vayan familiarizando con esta tecnología. Ahora, en SynClinic lo que tenemos es el sistema Aitero. ¿Okay? El sistema Aitero es un sistema de capturadora intraoral. Esta es otra paciente, también con dientes en mal estado inicial. Se toman estos modelos intraorales. Cuando están en color y son de este formato, hablamos de archivos PLI, que son archivos STL, pero además con color. Y los archivos STL convencionales, que son estos. Acá, por fines didácticos, están con color, porque el software le asigna un color a cada maxilar. Estos son los dos archivos que podemos obtener, PLI y STL. Entonces, planificamos este caso con modelos digitalizados, todo se hace más simple, todo se hace más rápido. Y la necesidad estética de esta paciente además pasaba porque tenía en el fondo dos laterales. No sé si lo habían notado antes, pero con estas herramientas digitales podemos planificar, podemos ver cosas con mucho mayor detalle. Entonces, una de las complicaciones, una de las necesidades que había previo a hacer la terapia de estética con carilla o con corona, era primero corregir líneas medias. ¿Ya? Ahí se preocupó el ortodoncista, que es el doctor Flores en la clínica, que hace excelentes trabajos acá moviendo, recuperando oclusión, recuperando espacio, recuperando líneas medias. El doctor Ravi a cargo de la rehabilitación, el doctor Domay a cargo de la parte periodontal. Y a mí me encargaron, obviamente, el tratamiento inferior, pero lo que viene al caso es ese diente 2.4. Ese diente 2.4 también necesitaba un implante, y la disponibilidad ósea quizá era la correcta, pero el problema que había eran las raíces, estaban muy juntas. Vamos a ver acá entonces cómo el proceso de digitalización se hace el match entre los STL que obtuve y el DICOM, y como pueden ver en la imagen ocurre esto, que estos son los artefactos que yo les comentaba, sobre todo en el sitio que voy a intervenir. Por lo tanto, acá ustedes pueden ver que es muy necesario tener entonces el STL del paciente. Construir una guía quirúrgica solamente con los DICOM no es una opción. Ahí se puede ver más en detalle, y acá se puede ver la planificación del implante. Nuevamente, posición del ápice crítica. Ya no había margen de error. Pero bueno, se planifica con el software, también acá se hace una cirugía guiada, y el resultado, como pueden ver, óptimo. Hay un espacio suficiente a ambas raíces, y pasamos entonces de esta situación a una situación de carillas, de corona, un manejo periodontal excelente por parte del doctor Domay, una parte rehabilitadora a cargo del doctor Juani, y con la problemática de los implantes también solucionada. Ahora, si queremos seguir avanzando en estos flujos digitales, y tenemos el escáner intraoral, como en el caso de los alumnos del posgrado, hay algunos que están un poco más avanzados en este tema y que les gusta el tema digital. Este es un caso que estamos viendo con el doctor Juan José Agüero, del tercer año de implantología UDE, alumno destacado, y lo que vemos es que hay un diente que está extruido, ¿cierto? Que es el 1.6. Entonces, en vez de estar haciendo esto, viendo en el laboratorio que corte el diente, que haga un encerado análogo, esto lo podemos planificar desde el día 1 de manera digital. ¿Okay?
Ahora, si esto además le agregamos una guía quirúrgica, perfecto, porque vamos a ir avanzando mucho más rápido y con la ayuda de la tecnología, con posiciones que van a quedar mucho más óptimas, con oclusiones que estamos probando desde antes. Otro caso también del doctor Agüero, molar inferior, indicación de implante inmediato, y en este caso el alumno tenía los modelos digitales, por lo tanto dijo, bueno, necesito hacer una guía. Lógico, todos los alumnos en posgrado, por lo menos primer y segundo año, tienen que ir con una guía no estricta, sino que una guía que permita corroborar posición para que pueda orientarlo en el procedimiento. Entonces, en vez de tener el modelo, ir a buscar el modelo del montaje en articulador, listo, pone imprimir en su sistema que tenga de impresión, en su impresora 3D, y sobre eso construye de manera convencional su guía no estricta. Entramos a pabellón, odontosección, a tratar de mantener el tabique, se instala el implante, se instala el pilar de cicatrización en el mismo momento de la cirugía, y vemos posición protésica ideal. Y, por supuesto, la rehabilitación después también es la ideal, que fue planificado todo de manera previa. Ahora, si queremos ir más allá con el tema de la ejecución protésica, ya con la parte rehabilitadora, podemos ocupar estos mismos sistemas de STL, de captura intraoral, ya no solamente para la cirugía, sino que también para la rehabilitación. Este es un caso de un paciente que, bueno, es evidente que tiene una lesión apical, ambos dientes con mal pronóstico, se planifica la axodoncia una vez que el sitio ya está cicatrizado a los 4 meses, que tenemos un hueso con la estabilidad suficiente, se instala el implante y posteriormente se hace la conexión e instalación de un pilar de cicatrización. Vemos entonces cómo el implante tiene un grosor suficiente de densidad, sobre todo en este sitio que es crítico. Se hizo obviamente un injerto de tejido conectivo, por eso tiene estos contornos adecuados. Está un poco irritada la encía, efectivamente, porque la foto la tomé al final de haber puesto el transfer, de haber puesto el scan body, y en el fondo era para tomar la secuencia completa. Así que un poquito dañada esa encía, pero bueno, se recupera rápido. Y este es el scan body entonces. Con el mismo escáner intraoral que hemos visto durante el transcurso de la charla, vamos a tomar esto. Y en el fondo vamos a digitalizar el modelo y vemos nuevamente los sitios con los pilares de cicatrizaciones, con los aumentos de volumen con tejido conectivo, y vemos cómo queda esto con sus scan body. Entonces nos ahorramos tener que hacer una impresión con silicona, con cubeta, estar sacando el transfer, sobre todo en un paciente como este, ustedes pueden ver que todavía está con ortodoncia. O sea, la complejidad de tener que tomar una impresión con bracket, yo la verdad no lo hago. Y dudo que alguien lo haga también. Pero bueno, con métodos digitales esto se hace muy sencillo. Nos demoramos 5 minutos en escanear al paciente y obtenemos esto. Obtenemos un modelo digital que finalmente el laboratorio lo toma, agarra estos archivos STL y los mete en un software de diseño y planifica la corona para después fresarla. Este es otro caso también del un paciente que estamos viendo en conjunto con el doctor Flores, ortodoncista de la clínica. Este es un paciente que no tiene bracket, sino que tiene Invisalign, entonces tiene estos attachments que también para tomar la impresión podría ser un poco complejo, entonces nuevamente flujo digital, en 5 minutos la impresión está tomada, tenemos todos los aspectos protésicos y tenemos un grado de precisión quizás mayor al que tendría un modelo de yeso o una impresión. Y esto es lo que hace el laboratorio entonces, a partir de la posición que se obtiene del scan body. Ellos planifican digitalmente una rehabilitación. Esta rehabilitación puede ser en los distintos materiales que aceptan el fondo de la fresadora. Y vamos a ver entonces que tiene alguna ventaja. Quizá acá, si es que vemos los perfiles de emergencia, que después lo vamos a ver en más detalle, evidentemente hay cosas que mejorar, cosas que se pueden hacer mejor desde ese punto de vista, pero lo sencillo que es un flujo digital, la verdad es que vale la pena intentar pasarse. No es necesario tener un escáner integral para tener un flujo digital completo.
pero pueden ver entonces que estos son los resultados que se obtienen, una chimenea protésica bastante pequeña. Están estos modelos articulados en el fondo, sin la necesidad de un articulado ni un oclusor, porque finalmente todo calza perfecto. Evidentemente que si comparamos un modelo, una restauración realizada de manera digital con una análoga, sigue siendo indispensable la planificación que se hizo, la planificación protésica, sigue siendo indispensable que el cirujano logre posiciones protésicas óptimas. Eso es independiente del flujo que vayamos a seguir. Acá vemos ambos casos con buenas posiciones. Y acá podemos empezar a ver ya algunas diferencias entre lo digital y lo análogo. Podemos ver también que estos sistemas de escáner integral son también útiles para restauraciones de tipo incrustaciones, onlay, inlay, también con resultados muy favorables. Ahí está la restauración final. Y si es que comparamos un poco un T-base versus un UGLA, que hay que colarlo, que hay que meterlo al horno, por supuesto que desde el punto de vista de estabilidad de los tejidos va a ser bastante mejor. Va a ser bastante mejor un T-base que simplemente se cementa. En este caso yo le pido al laboratorio que lo cemente en ello, y yo solamente lo instalo como que fuera una corona atornillada, por lo tanto es algo extremadamente sencillo. Y entonces con estos flujos digitales podemos tener mejores diagnósticos porque vamos a tener una mayor acceso a información. Los procedimientos pueden ser llevados a cabo con mayor precisión si es que hacemos cirugías guiadas, por ejemplo, y teniendo toda esta información, los resultados evidentemente van a ser predecibles porque se deja de lado en el fondo todo lo que puede ser errores del operador. Ahora, ¿en qué estamos hoy en día? A nivel clínica, estamos intentando hacer cada vez más flujos digitales, cada vez casos más complejos. Este caso, un paciente que había que hacer exodoncia a todos los dientes, ustedes pueden ver el grupo 5 en la condición que se encontraba. Y acá lo que hacemos es escanear a la paciente, se obtienen estos archivos PLI, los archivos CTL también, se hace la planificación con el escáner, y se hacen los match, pero además le pedimos al laboratorio que nos genere una carga inmediata. Esta carga inmediata puede ser con material PMMA, PIC, y lo favorable que tiene es que uno instala los implantes y de inmediato puede hacer esta carga inmediata perfecta, con una oclusión correcta. El tema es que ojalá esto pudiera estar asociado siempre a una instalación con cirugía guiada, porque si ustedes hacen la cirugía guiada, el software, además de darles la posición del implante, les permite exportar un STL considerando que hubiera un scan body en posición. Por lo tanto, el laboratorio toma eso y simplemente fabrica a la medida. Y esto después lo que uno hace post cirugía es calzarlo simplemente. Lamentablemente no tengo las imágenes de esa cirugía, pero la parte digital gana mayor terreno en los distintos aspectos, no solamente casos unitarios, casos más simples como les mostré, sino que también en casos totales. En la universidad estamos haciendo todas las barras de manera digital, con un flujo que es híbrido, que es mixto, pero hoy en día ya tenemos los software para pasarnos a un flujo 100% digital. Porque lo que queremos es llegar a esto, que es un caso del doctor Chris Miliuski, donde la parte digital se integra a todo nivel. Se integra a todo nivel en el sentido de que te permite hacer una guía de reducción de corte, te permite después posicionar los implantes y después te permite posicionar la oclusión. Esto es como, se los muestro porque es como lo más avanzado que hay en el momento respecto a flujos digitales. Es lo que esperamos lograr ahora, que tenemos los software necesarios para hacerlo. Pero en el fondo es para mostrarles que esto son herramientas que en el fondo los límites los termina poniendo uno de tantas cosas digitales puede hacer. Hoy en día también hay guías de recorte de encía, si uno quiere hacer gingivoplastía, gingivectomía, hay guías de posicionamiento para la ventana del seno, si uno le gusta más la cirugía. Entonces finalmente el límite lo pone uno respecto a qué tan digital quiere hacer su flujo. Y en resumen, los aspectos básicos que podemos ir necesitando son siempre una cámara y un escáner. Con eso muchas veces puede ser suficiente si es que uno tiene la habilidad necesaria para
posicionar implantes en buena posición, protésicamente guiados, lógico. Si es que queremos ir un paso más allá, quizás sería bueno tener un escáner intraoral en la consulta, o por último, que el laboratorio tenga un escáner de mesa. Fundamental, obviamente, los software, los distintos niveles. Vimos el uso de Blue Sky, vimos el uso de MathMixer, el uso de Exocad. Hay varias herramientas, quizás algunos tienen más afinidad por el lado de Cerex. Y si es que queremos seguir avanzando en el flujo digital, podemos tener incluso una impresora para confeccionar en la misma consulta una guía digital, una guía quirúrgica. Podemos tener una fresadora que nos tenga estos provisorios de PMMA o de PIC rápidamente. Y entonces, para terminar, pensé que había una diapo más, pero bueno, la saqué. Agradecer en el fondo a este grupo de personas que es la gente con la que trabajo en el hospital. También agradecer a mis colegas, ahí está el doctor Cubán, el doctor Dumay, periodoncista. Todos los casos en la clínica los trabajamos, yo diría que 100% en equipo. Es difícil ser bueno en todo, pero es mucho más fácil cuando uno tiene un equipo que cada uno tiene sus destrezas y habilidades, y el paciente tiene esa, en el fondo, ventaja de que cada uno de los que los va a ver en su área es probablemente el que más sepa de la clínica de eso, así que eso es muy favorable. Y también agradecer a los alumnos del posgrado, especialmente al doctor Agüero que está ahí. Hay varios más que me pasaron sus casos, por tema de tiempo, tuve que seleccionar solo algunos, pero se agradece. Ahora les dejo también mis redes sociales, en mi Instagram, me gusta compartir casos, de repente hay gente que me pregunta cosas, así que encantado. Y nada, pues agradecer a Red Salud por la invitación. Encuentro muy bueno que generen estas instancias de compartir, de hacer preguntas y de poder conocer otros temas quizás que uno no maneja tanto. Lo digo por la semana pasada, estuvo el doctor Solane en una excelente charla, así que eso, agradecido. Perfecto, muchas gracias, doctor Irigoyen, por la tremenda presentación. Se nota ahí mucho la dedicación en cada una de las slides, en el fondo de la presentación, que es una dedicación importante, así que te agradecemos por esa presentación. Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas a cargo del doctor Iván Pinilla, y él nos va a poder leer y plantear las preguntas que tenemos para resolver. Adolfo, muchas gracias por la presentación, bastante didáctica. Nos da de cierta forma todo un abanico de las alternativas que hay hoy día para lograr estos resultados usando las herramientas de tecnología las que podemos tener disponibles. Obviamente lo que conversamos, no es necesario tener todo, como tú lo planteabas, hay distintos niveles de acuerdo a lo que uno tiene, puede ir haciendo integraciones cada vez más completas, por lo tanto, cada uno tiene que ir adaptando su práctica. Tenemos la primera pregunta, ¿cómo se hace el match entre los elementos analógicos y digitales? Sí, mira, el match en general siempre es entre estos elementos. Estoy buscando la diapo para que lo podamos hacer más claro. El match siempre es entre tres elementos. Primero, el DICOM del paciente. Los segundos son los STL del modelo, y siempre también ideal tener un encerado digital. Sobre todo en los casos que son restauraciones múltiples, porque hay que tener muy clara la posición protésica de cada uno de los dientes a rehabilitar. Por lo tanto, si es que vamos a hacer toda una cirugía ya y un posicionamiento exacto del implante, tenemos que saber exactamente por dónde va a salir esa chimenea prótesis. Y este match siempre es con un software. Hay distintas alternativas. Lo más fácil y lo más barato también, porque un software abierto, es hacerlo con el sistema Blue Sky, ¿ya? Y de esa manera tenemos este match entre los distintos elementos que nos permiten fabricar esta guía quirúrgica. Gracias, Adolfo. Hay otra pregunta. Quisieran saber cuáles son las alternativas de digitalización de los modelos del paciente, ya sea los iniciales o los encerados. Me parece que eso es algo interesante. Sí, mira, respecto a la digitalización, una alternativa, como les comenté, es digitalizar por medio del laboratorio, que tenga un escáner de mesa. De ahí nos permite pasar de algo análogo a algo digital que podamos meter a estos software, integrar a estos software.
La otra alternativa es tener los escáneres intraorales, y no necesariamente para escanear directo al paciente, también hay sistemas que nos permiten escanear los modelos. Incluso hay sistemas que nos permiten escanear las impresiones. Por lo tanto, fuentes de integración digital son variadas. Puede ser cualquiera de los sistemas que les mencioné. Está el sistema Itero, está el TrueShape, está el sistema de SEREC, hay varias alternativas. Por lo tanto, si no tenemos quizá el escáner intraoral, porque claro que tiene un costo asociado, tener la consulta quizá, si la consulta no es tan grande, puede ser un costo elevado, se puede mandar al laboratorio. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿el flujo digital completo, si bien es más eficiente y óptimo en todos los sentidos, tiene alguna desventaja en cuanto al software? ¿Siempre funciona 100% o hay veces que debemos devolvernos en el flujo? Muy buena presentación. Gracias, la doctora María José Fuente. Sí, esa es una buena pregunta. Como les mostré en uno de los casos, yo en lo personal no confío 100% en una guía quirúrgica, por ejemplo. Si es que vamos a ocupar una guía quirúrgica, tenemos que tener márgenes de seguridad bien claros, ¿okay? Porque si llega a haber algún error en la planificación, piensen ustedes que quizás ustedes se dedican mal a la rehabilitación, pero desde el punto de vista quirúrgico, planificar mal una de las medidas de los anillos, del offset, significa dejar el implante 2 milímetros más abajo, y eso puede ser grave si es que está el dentario. Entonces, a menos que uno conozca muy bien el sistema, lo ideal es tener márgenes de seguridad bien claros. Ahora, respecto a la parte de rehabilitación, en general los flujos son bien exactos. O sea, la posibilidad de error en la parte rehabilitadora es bien baja y tampoco es de gravedad. Por lo tanto, yo sí le pondría ojo a estos flujos digitales cuando hacemos aspectos quirúrgicos, más que los rehabilitadores. Yo creo que estamos con las preguntas, Iván. ¿Sí? Sí, no tenemos más preguntas. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Adolfo, por la presentación. Reiteramos obviamente el agradecimiento también a todas las personas que nos acompañaron hasta esta hora, que ya es bien tarde, pero nos acompañaron durante la charla. Y los dejamos también invitados a las próximas charlas que vamos a hacer durante el mes de junio, asociado a la actualización en materiales de restauración indirecta y cementos de resina, y también una charla de actualización en mantenimiento periimplantar. Así que los dejamos invitados para que se puedan inscribir en esas próximas charlas durante el próximo mes. Y reiteramos nuevamente las gracias a cada uno de ustedes por su participación. Que tengan unas muy buenas noches. Gracias, nos vemos, hasta luego.